Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos hoy a continuar con estos ejercicios de los coeficientes de correlación, cómo se correlacionan las variables, pero vamos a hacer un análisis un poco más profundo con los poquitos comandos que hemos eh, aprendido. El análisis en el sentido de, digamos, tener una base teórica y entender qué es lo que estamos haciendo con los datos. No solamente es copiar un código en Python y escupir, como se dice coloquialmente, los resultados sin saber qué es lo que está haciendo, ¿sí? Vamos a trabajar otros datos, ¿sí? Vamos a trabajar unos datos que nosotros conseguimos en esta Kaggle. Bueno, acá está mi curso de análisis de datos, por si lo quieren mirar. En esta base de datos que yo ya les había mostrado, entonces acá en Kaggle me bajé esta que es Data Science Job Analysis, ¿sí? Eh, la descargué y son los salarios que hay en la parte de Data Analysis o Data Science o Data Engineer. Entonces vamos a mirar cómo corremos en Python, ¿sí? Simplemente uno descarga acá, dice download y me da un archivo en Excel, por decirlo así, o SSV, ¿sí? Entonces, una vez estamos acá, le damos donde como colocamos acá en cargar, ¿sí? Y este es el de Salaris, este es el que yo me descargué, Salaris, ¿sí? Entonces Salaris y queda acá, mírenlo. Este drink, se acuerdan que era de las clases pasadas, pero vamos a mirar este Salaris, ¿listo? Entonces abrimos con un más acá, se abre un nuevo código, entonces ya tenemos el código. Recuerde que estas son las librerías para trabajar, ya las hemos trabajado, las coloqué acá ya para no volver a hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar esto de Data Science que comprende. Entonces recuerden tener de pronto esto que yo les dije, que era la creación de la cosita, ¿no? Vamos a mirar primero pues para leerlo, ¿no? Recuerden que esto es para leer el Excel, entonces copiamos y pegamos acá. Entonces leemos el Excel, DF ejemplo 1, recuerden que no se llama ejemplo 1, vamos a ponerle salaries. Yo recomiendo que siempre le pongan el mismo nombre que saca, salaries, ¿sí? Y ponemos acá lo mismo, salaries. Este pedacito, acuérdense que es el nombre exacto del CSV, ¿sí? O este archivo que está acá. De todas maneras, como les dije, es bueno poner el mismo, me gusta. Entonces acá ya lo leyó, ¿sí? Vamos a ver, esto de shape, no, solamente vamos a darle acá, digamos en este ejemplo, coloquemos DF Salaries como para mostrar la gráfica, ¿no? Le damos play y acá puede mostrar las unidades del Excel de lo que tiene, ¿sí? Del nombre que yo le di. Entonces mire que acá hay Word Year, experiencia level. Acá es importante notar que no son variables numéricas, sino variables cualitativas, ¿sí? Supongo que acá dice senior, semi-senior, ¿sí? Employee type, que también es una variable cualitativa. Hay algunas que son cuantitativas, que son por ejemplo el salario de cada pues persona que fue encuestada, ¿sí? La residencia también es una variable cualitativa, no es numérica. El radio remoto, si es pues remoto o no, ¿sí? Y también la locación de la compañía, ¿sí? Entonces, bueno, hay entre otras variables acá. Entonces, fíjense que a veces toca identificar los tipos de variables, ¿no? Si son cuantitativas o cualitativas. Vamos a ver otro pequeño análisis que es el análisis estadístico, que ya lo habíamos hecho. Entonces por acá en los códigos es describe, entonces colocamos acá, miren, calcular todas las estadísticas. No lo vamos a hacer todos de una vez, solamente pues colocamos statistic, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se llamaba? Salaries, ¿sí? Entonces salaries, entonces lo colocamos acá y le damos play. Y pues me da la estadística, que es la media, la desviación estándar, mínimo, máximo, los cuartiles, ¿no? Este unName, acuérdese que este unName, como ven acá, pues simplemente es como el número de la fila, ¿no? Sí, solamente son los números de la fila, pero pues ellos le sacan el promedio. O sea, ustedes no van a encontrar relaciones con esta variable, tienen que entender qué variable es, ¿sí?
Entonces es como el número de la fila, o sea, esto no tiene nada que ver ahí. World Year, entonces este World Year pues es 2001-2020, ¿sí? Pero lógicamente le saco unos promedios y unas desviaciones estándar acá, que pues Python yo le doy el código que lo saque, pero sin embargo ustedes van a mirar el promedio de año, el promedio de la desviación estándar entre los años. O sea, no tendría mucho sentido para un análisis, ¿no? Pero de todas maneras lo tira. Lo coloco acá precisamente es para que ustedes entiendan que no es solamente colocar código y lo que salga, ¿sí? O sea, estas dos variables, por ejemplo, no creo que tengan, digamos, mucha representación. Dependiendo, pues, de pronto el año, haciendo algún tipo de análisis. Bueno, acá está el salario en dólares y el radio remoto. Recuerden que el salario, pues es una variable cuantitativa, numérica, y entonces, y el radio remoto también, entonces podríamos hacer una especie de relación, ¿no? Entonces vamos a mirar una grafiquita de correlación simplemente. Entonces vamos a mirar el sueldo, ¿no? De qué depende el sueldo de los que trabajan en esto en datos, ¿no? Entonces por acá donde está pues la parte de dibujar una distribución, ¿no? ¿Sí? Es esta, está acá, simplemente. O bueno, vamos a colocar más bien esta gráfica correlacional de una vez, ¿sí? Que es esta que va a estar acá, ¿sí? Entonces, como lo habíamos trabajado acá antes, entonces primero vamos a nombrar una variable que es la variable X, la que yo quiero mirar cuál es el que va a causar, la que yo puedo poner en el eje X, ¿sí? Entonces, simplemente acá en el eje X, digamos que yo quiero colocar el salario en dólares, ¿sí? Entonces le damos acá a copiar y le ponemos acá, ¿sí? Vale, en dólares, ¿sí? Pero acá creo que no me copió. Vamos acá, salario en dólares. Como acá, control C. Vamos a ver si ahora sí me copió. Control V. Salario en dólares, listo. Entonces le damos play. Entonces ya guarda la variable. Ahora vamos a mirar la concatenación que vimos en la vez pasada. Entonces colocamos acá concatenación. Entonces esta concatenación es para mirar cuáles son las variables que se correlacionan, las que yo quiero correlacionar. Ejemplo 1 se llamaría salaries, ¿cierto? Entonces salaries sería el mismo que está acá, ¿no? Que es el que nombré aquí de la tabla, ¿sí? De salaries. Colocamos la variable y, que es la que yo quiero. En este caso voy a mirar, digamos, el tipo de empleo que tiene, cómo afecta al salario, ¿sí? O el salario, la relación que hay entre el salario y esta parte, ¿sí? Entonces este job title es el que yo voy a decir, o sea, va a salir una gráfica donde está la relación de salarios de data science, machine learning, big data, ¿sí? Todas esas características, ¿sí? Entonces con el salario en dólares, entonces vamos a mirar el job title, colocamos acá y le damos job title, copiar, le damos acá que va a ser la variable y, ¿sí? Entonces tienen que ir entendiendo que en la variable y, o sea, en la parte, digamos, de arriba hacia abajo van a salir los job titles y abajo me va a salir pues los salarios, ¿sí? DF, de nuevo, DF ejemplo 1 pues se va a llamar salaries. Recuerden que es como ustedes lo quieren colocar, ¿no? Esto ya lo habíamos colocado, que era la concatenación. Vamos a ver si nos corre y no nos quedó mal. Bueno, ahí como que corrió. Listo, ahora vamos a dibujarla. Entonces, ¿cómo queda dibujada? Con este que está acá, que ya también lo habíamos visto. Colocamos donde está acá. Entonces vamos acá, data, plot, scatter, esto ya lo habíamos visto, x variable, variable y, entonces acuérdense que es el job title, que era acá, que la y la que yo voy a colocar acá como job title, lo coloco. Y y slim es de donde a dónde va, ¿no? 400, pero vamos a darle, digamos, un valor de 5 para que se muestre el espaciado un poco mejor. Bueno, acá lo tiró. Es esta gráfica que yo quería mostrarles, ¿sí? Entonces miren acá pues los salarios que hay desde el mínimo al máximo en los data science, machine learning, pues los salarios que hay, big data engineer, data analytics, machine learning engineer y data analysis. Perdón por mi inglés ahí, pero
Ahí vamos. Entonces, como ven así a simple vista, pues digamos que los Machine Learning Engineer, ¿sí? Son los que de pronto concentran un poquito más de sueldo por acá, ¿sí? No son muchos, pero existen. Los Data Science, pues hay bastantes, ¿sí? En la encuesta que hicimos, ¿sí? Y también tienen, pues, digamos, salarios que están aumentando, ¿no? Que están arriba, ¿sí? Y acá pues podemos ver que el Product Data Analytics es uno de los que, pues, según esta encuesta, gana poco, ¿sí? Y Big Data Engineer también está como entre los pocos que ganan, ¿sí? Según esto, pues lo mejor sería como o estudiar Machine Learning Engineer, ¿sí? Que pues hay acá unos valores máximos. Y pues acá también Data Science, también hay muchísimas personas que están trabajando en Data Science con respecto a las otras. Sin embargo, también hay algunos que ya, mire, se acercan casi a los 200, casi a los $300.000, por ahí entre 200 y esto es salario en años, ¿no? $200.000 más o menos, $250.000, ¿sí? Data Analysis pues es como el promedio, ¿no? Entre 100, casi 200 lo máximo, ¿sí? Entonces con esta gráfica ustedes pueden mirar los diferentes tipos de variables, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una matriz de correlación. Una matriz de correlación que fue la que hicimos en la clase pasada, pero ahora vamos a hacerla con los coeficientes encima. Vamos a colocar acá. Esto ya lo habíamos hecho. Entonces core, colocamos de nuevo. Colocamos acá. Entonces le vamos a llamar core 1 otra vez. Este ejemplo 1, acuérdense que llamaba salarios. Y simplemente pues le va a dar la matriz de correlación. Si escribo core 1, pues simplemente le va a dar la matriz de correlación, pues así, ¿no? Este es, pues, recuerden digamos la bases del coeficiente de correlación. Si es 1 es que se correlaciona muy fuertemente. Si es cercano a 0 es que pues no se correlaciona. Si es negativo es que se correlaciona negativamente. O sea, cuando sube la una baja la otra. O al revés. Entonces acá podemos analizar diferentes coeficientes de correlación. La que más se correlaciona en teoría es esta de Unnamed con Gorgier, ¿sí? Pero fíjense que esto ustedes no pueden concluir nada porque este Unnamed simplemente era pues la lista de 1 a 660, creo que era, ¿sí? Hasta el dato máximo, que era el que estaba acá. No recuerdo cuántos eran, que dijimos que eran como 600 algo, 607. Entonces miren que es solamente este Unnamed, es como la numeración, ¿no? Entonces decir que Unnamed tiene una alta correlación con los años de trabajo, pues el año en que trabaja, pues no tiene como mucho sentido, ¿sí? Y traigo ese ejemplo a la vida real, porque ustedes tienen que coger los datos y aterrizarlos a la vida real, no solamente escupir lo que le bota Python o que le bota la matriz de correlación, ¿sí? Entonces esto no tiene sentido pues, alguno, ¿no? Porque siempre hay una numeración, ¿sí? Acá hay algo interesante, por ejemplo, mire que el radio remoto, o sea, si trabaja remoto y está cerca o está lejos, entonces mire que no tiene una correlación con el salario tan alta, 0,13, ¿sí? O es decir, si usted trabaja remoto o no trabaja remoto, no tiene mucha influencia en el salario, o sea, usted puede trabajar desde otra parte del mundo ganando en dólares y va a ganar casi que lo mismo que uno trabaje perfectamente. Esto es lo que dicen los datos, porque miren, no se correlaciona, ¿sí? Entre otras cosas, entonces se debe que estudiar mucho lo que es la naturaleza de las variables. Vamos a mirar esta gráfica de correlación como la hemos hecho la vez pasada. Copiamos acá lo mismo que habíamos hecho esto. No, esta que está acá. Está acá abajo. Que es este código sns.hep. Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Acá le he puesto 0.8 genérico, pero a mí me gusta colocarle 1 porque el coeficiente de correlación máximo es 1. Entonces simplemente pues la dibujo acá. Recordemos lo que hemos hecho. Entonces esto es una correlación acá, todos los de 1, ¿sí? Miren acá 1, 1, 1, 1. Entonces miren, 1 es clarito. Y pues los coeficientes de correlación bajos, o sea, las variables que no se correlacionan están oscuras, ¿no? Entonces entre salario y
Bueno, por ejemplo, salario y esto no se correlaciona, salario con work year tampoco relaciona, salario con salario lógicamente pues es la misma variable, estos tampoco, ¿sí? O sea, casi ninguna variable que está acá tiene una alta correlación, ninguna, y ustedes miran acá numéricamente, casi ninguna, solamente esta, y no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces eso es lo que deben entender en el análisis de datos, en el análisis las bases. No solamente es aprender a manejar el software, sino entender qué es lo que se está haciendo. Porque usted le presenta a un jefe y le dice, no, que es que esto, los años que trabaja tiene una fuerte correlación, como se ve acá, mire, en colorcito, con el listado, o sea, la numeración del listado. Pues, ¿qué le va a decir el jefe? ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? Sino que casualmente pues está, ¿sí? O sea, a medida que va aumentando, pues lógicamente el número, pues lógicamente va aumentando los años, porque seguro están ordenados pues por año, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso que tiene una alta correlación, ¿sí? Porque se puso los dos, digamos que ascendiendo a la vez. Entonces tienen que entender los datos, ¿no? Vamos a mirar esto con colorcitos cómo sale. Entonces, con colorcitos no, con los coeficientes de correlación, ¿sí? Entonces vamos con este coeficiente de correlación, lo colocamos acá y me quedaría este SNS Style White, SNS Headmap. Esto es para dibujar esta misma pero con los coeficientes de correlación. Color Warm es como la paleta de colores. Hay diferentes paletas de colores que pues pueden buscar en Google o en otra parte de código, la paleta de colores que vamos a colocar acá. Este va a ser una paleta de colores rojos y azules, ¿sí? Vamos a ver, acá me dio un error. Core matriz, lógicamente, pues core matriz, eso no se llama core matriz, la mía es core 1. Este fue el que yo le di acá el nombre, core 1, si lo ven, esta es, ¿sí? Te me dio el error porque yo tenía pues un ejemplo ahí que pues no es este, ¿sí? Entonces míralo, lo que yo les decía, la paleta de colores, como tira el coeficiente de correlación. Miren que no tiene sentido las que ni casi ninguna se correlaciona, miren. No tiene una correlación fuerte acá ninguna en las azules, ¿sí? No tiene fuerte, la única que tiene correlación fuerte es la numeración con el año de trabajo, pero eso es, vuelvo y les repito, porque de pronto en el Excel empezaron 1, 2, 3, 4, 5 hasta 600 y empezaron también los años, ¿no? Desde el menor hasta el mayor, entonces por eso es que sale una correlación fuerte. Sin embargo, no significa y no tiene importancia en el análisis de estos datos, ¿sí? Pero sí tiene importancia, por ejemplo, en lo que les decía, en el trabajo remoto con el salario. Mírenlo acá, o sea, bueno, en este caso le da, bueno, este salario no es en dólares, el que tenemos en dólares era este, ¿sí? Entonces, no, acá no hay una correlación tan fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? Interesante mirar todo esto. Ahora vamos a mirar un código para mirar solamente las variables que más se correlacionan con esa, ¿sí? Entonces, vamos a dar un número, k igual a 3 en este sentido. ¿Por qué k igual a 3? Voy a darle k igual a 3 porque quiero 3 variables, no más. Que me correlacione 3 variables con una que yo digo cuáles son las 3 que más se correlacionan, ¿sí? Entonces yo acá le doy de nuevo play y miramos acá, vamos a mirar k igual a 3, esta que está acá, este cools yo lo voy a llamar así para poder realizarlo, ¿no? Entonces core 1, ese fue pues como lo nombré yo. K es para que me diga el número de variables que yo quiero correlacionar, o sea, las 3 que más se correlacionan con una variable. Entonces variable Y, o sea, la que yo quiero saber cuál correlaciona. Entonces adivinen qué, pues el salario, ¿no? Entonces a mí me gusta coger y salario en dólares. Cojo, copiar, vamos a ver si copiar y lo pego acá. Y no se dejó. Ah, no, sí, ya. Sí, salario en dólares. Y otra vez acá la variable Y. Entonces este código cools, o sea, esto es que genere, ¿sí? De la correlación 1, escoja 3K, o sea, coja 3 variables, las que más se correlacionen con esto, ¿sí? Con salario en dólares, ¿sí? Entonces este va a arrojar un resultado interesante. Y acá me dio error y series, es porque
index, me faltó la X, ¿sí? Index, listo. Entonces ya corrió. Y el otro, el de más abajo, es para que me lo muestre, ¿no? Cools, ¿sí? Entonces, lógicamente lo colocamos acá, cools, y ahora sí va a mostrar. Entonces, ¿esto qué significa? Que para los salarios en dólares, los que más se correlacionan son work year y un name. Usted le puede mostrar esto a un jefe, mire, profesor, jefe, es que profesor, jefe, lo que más se correlaciona con los salarios es work year y un name 0, ¿sí? ¿Qué le va a decir a usted el jefe? O alguien que entienda ciencia de datos o la naturaleza de la ciencia de datos, pues le va a decir que eso tiene un error porque este work year, pues simplemente, bueno, podríamos decir que si miramos work year y salario aquí, en work year y salary, donde está en la parte de acá, salary en USD, pues tiene una correlación de 0.17, es de las más grandes, pero no es suficientemente correlacional, ¿sí? Porque recuerden que es mayor a 0.5, ¿sí? Que tienda al menos a 1. Hay varios criterios estadísticos para mirar eso, ¿sí? Entonces es de las mayores, pero no es suficiente. Entonces aprendan, no solamente es coger y lo que me salió ahí es que ya, ¿no? Entonces ustedes miran work year, entonces miren que no, ¿sí? Es de las mayores, pero no es suficiente para decir que son correlacionales, ¿sí? Un name menos, ¿sí? Un name también es de las que más se correlacionan con salario en dólares. Entonces buscamos acá un name 0.17, ¿sí? También es de las mayores, sin embargo, no presenta una correlación, ¿sí? Sobre esta, ¿cierto? Bueno, este es 3, es más bien para que 3 y las otras 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es para que ustedes entiendan pues cómo analizar los datos. No solamente es lo que me dé y ahí llegó, no. Hay que hacer un buen análisis y entender la naturaleza de los datos, de dónde vienen y cómo se hallan. Estos datos, los repito, yo no los hice, yo no los extraje, están en Kaggle. Sería interesante de pronto ver la experiencia laboral, cómo afecta al salario, ¿no? Entonces se podría mirar de alguna manera, si tuviera los años en números, ¿sí? Se podría mirar exactamente cómo lo afecta. Sin embargo, en este caso no es una variable cuantitativa, sino está así MI, SE, SE, ¿sí? Solo es senior, junior, semi-senior, ¿sí? Entonces podrían generar de pronto una gráfica como esta, ¿sí? Para mirar cómo está el efecto, y esa la pueden hacer de tarea ustedes mismos, ¿sí? Cómo queda acá en la X esto de semi-senior, ¿sí? Experience level acá a la izquierda, y los salarios de estas parte de estos profesionales que trabajan en datos, no puedo hallar un coeficiente de correlación. ¿Por qué será? Entre esos dos, porque el coeficiente de correlación son entre variables cuantitativas, ¿sí? No podría hacer un cálculo exacto entre eso, y por eso es que no me bota la gráfica, no me bota los coeficientes de correlación para las variables que son cualitativas, o sea, de letras. Entonces eso es todo por hoy, espero pues me hayan entendido un poco más. Estaba dirigido más al análisis y la naturaleza de los datos, y continuamos con un próximo video después. Hasta luego.